Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios esta mañana porque estamos en la casa del Señor, extrañando a Marco, ¿verdad? Que está de visita a Cuba. Pero aquí estamos nosotros para adorar al Señor y están ustedes unidos en esta mañana y todos los que habrán de ver este tiempo de reflexión de la palabra. Le damos gracias pues a Dios porque el Señor ha sido bueno y su misericordia de una manera especial para con cada uno de nosotros. Vamos a tener un momento de oración para comenzar y si les gusta poder acompañarnos inclinando su rostro. Señor y Dios, gracias por este tiempo. Te rogamos que una vez más tú nos visites a través de tu palabra, el mensaje, Señor y Dios, tienes para cada una de nuestras vidas. Háblanos, Señor y Dios, en estos tiempos, Padre. Necesitamos más que nunca tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendito sea tu nombre, Señor y Dios, te lo rogamos y te pedimos esto, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a estar compartiendo allí en un pasaje de la Escritura, que es uno de los pasajes preferidos de la cristiandad con relación al nacimiento de Jesús. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 20. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en sí. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Amén. Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores siguieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado al pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolo en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bello este pasaje, precioso. Como el escritor del Evangelio, Lucas, nos da a conocer detalles exclusivos acerca del nacimiento de Jesús. Bello, precioso, magnánimo. Pero me gustaría comenzar en esta mañana haciéndote una pregunta. Sí, a ti, que me estás escuchando, a ti, hermano, que estás aquí presente. ¿Cómo es posible que un evento tan precioso, tan sublime, tan importante para el género humano, sea tan atacado hasta el punto que líderes a nivel global, multitudes, grupos alrededor del globo terráqueo y hasta naciones hayan o estén atacando este suceso tan importante y tan precioso para el género humano hasta el punto de que no quede de él ni el recuerdo? ¿Cómo es posible esto? Y hoy vamos a estar reflexionando en la Escritura para conocer la respuesta
de esta inquietud y esto que está pasando hoy en día, este ataque sin precedente al nacimiento de Jesús y a la celebración de su nacimiento. Vamos a estar estudiando la Escritura, escudriñando la Escritura para entenderlo y para entender también cuán relacionado está el nacimiento de Jesús contigo, sí, contigo y conmigo, de manera personal. Debemos comenzar estableciendo primero el hecho de que Jesucristo, de quien el evangelista Lucas estaba escribiendo, y de quien todas las escrituras de Génesis hasta el Apocalipsis hablan, es la figura central de la historia humana. Jesucristo es la figura central de la raza y de la historia del mundo, de la historia del mundo. Ha habido hombres prominentes a través de la historia, hombres reconocidos por sus aportes a la humanidad, hombres sabios, hombres virtuosos, pero ninguno de ellos puede ser comparado, ni se podrá comparar nunca a Jesús, como tampoco de ninguno de ellos se podrá decir que es la figura principal de la historia del mundo, de la raza humana, como podemos nosotros decir y establecer como una verdad que es nuestro Señor Jesús. Y el problema es que el mundo no puede olvidar a Jesús mientras recuerde la historia, ya que la historia es la historia de Jesús. El mundo no puede olvidar a Jesucristo si recuerda la historia, porque la historia del género humano es la historia de Jesús. Pero, ¿qué si se logra de alguna manera que el mundo olvide a Jesús? ¿Qué si se logra que el mundo pase por alto ese importante suceso que es el nacimiento de Jesucristo de Nazaret? ¿Qué si se puede lograr eso? Y esa es una de las razones por las que existe y está existiendo un enconado esfuerzo por borrar de la historia el nacimiento de Jesús. Por lo importante, vital y crucial que es la persona de Jesucristo para el género humano. Por eso es que se está haciendo un esfuerzo sin precedente en la historia del hombre, en la historia y en los tiempos, por desacreditar, por borrar, por desplazar el suceso histórico del nacimiento de Jesús. Es algo que no lo pueden borrar. No lo pueden hacer porque está ahí en la historia. Pero como no lo pueden borrar, están haciendo todos los esfuerzos por tratar de desplazar su celebración, la celebración de su nacimiento, por tratar de suplir a la gente, al mundo, suplirle a la humanidad otros ingredientes que pueden atraer su atención para entonces pasar por alto ese nacimiento tan importante que es el nacimiento de Jesús. Y es tan triste como en esa tontería, porque es una tontería, pero es una tontería que está teniendo cierto efecto. Es muy triste como es que muchos que dicen que siguen a Jesús o que profesan la fe cristiana han caído en ese bache tan tonto. Y el problema es que Satanás y el mismo mundo han estado plantando disensiones pudiéramos decir, dentro de la esfera cristiana, para crear discusiones y disensiones con relaciones al tiempo de su nacimiento. Un plan para eliminar la celebración del nacimiento de Cristo y así poder robarle al mundo
la oportunidad de conocer a su Salvador. Y lo digo de nuevo, es tan triste como hay tantos que dicen o que profesan la fe cristiana y que son cristianos, dicen son cristianos, se han dejado engañar por esta táctica demoníaca de crear discusiones y disensiones acerca del tiempo de su nacimiento para que no se celebre su nacimiento. Y lo único que está buscando o está tratando Satanás es de robarle al mundo la oportunidad de conocer al Salvador, a su Salvador. Y la gente no se da cuenta, está ciega. Otra cosa es tratar de llenar el espacio de la natividad o de la Navidad con festividades. Crear tiempos para alimentar deleites y colocar en el lugar de la natividad o de la Navidad otros objetos que llamen la atención y que cautiven a las multitudes. Y quiero decirle que esto está siendo de alguna manera algo que es efectiva. Y le voy a decir por qué. Porque en el día hoy presente, la generación que va a ser la generación en el futuro, fíjense, en el día hoy presente, la generación que va a tomar control en el futuro, lo único que ve en el tiempo navideño es a este hombre que se tira en las casas por adentro de la chimenea y regala. Eso es lo único que ve las generaciones de hoy que están creciendo y que son las que en el futuro le van a enseñar a sus hijos. Y usted se da cuenta como los padres de hoy han caído en todo este engaño, en esta táctica satánica de tratar de robarle al mundo, porque no hay otra razón. La razón es robarle al mundo la oportunidad de conocer a su Salvador. Y allá van todas las demás ovejas tontas que han caído en este problema. No, porque no fue este tiempo que nació, no, porque fue en otro tiempo. Entonces están en esa discusión tonta y absurda y al final no lo hacen, no lo celebran. No toman un tiempo específico para celebrar el nacimiento. Entonces te dicen, muy espirituales, no, nosotros celebramos a Cristo todos los días. ¿Sabes? ¿Tú celebras a Cristo todos los días? Yo celebro a Cristo todos los días. Y tú no sabes que mis padres me aman a mí todos los días. Y tú no sabes que tus padres te aman a ti todos los días. ¿Y cómo es posible entonces que el día que tú naciste sea algo tan importante para ellos? Todos los demás días del año ellos no te aman. Porque el día en que tú naciste, ellos quieren celebrarte a ti. Mira, y con relación a eso, me gustaría llamar la atención a algo que en otras ocasiones he dicho. Pero uno de nuestros hijos, nosotros le celebramos su cumpleaños en un tiempo específico del año. Pero en realidad ese no fue el día que nació. Pero a nosotros no nos interesa estar tan preocupados por cuándo específicamente nació nuestro hijo. A nosotros lo que nos interesa es que para nosotros él es importante. Y aunque nosotros lo adoptamos, ese es nuestro hijo, que lo amamos con todo nuestro corazón. Y para nosotros lo importante es celebrar su vida. Un día en el año, aunque lo amamos, lo queremos, y todos los días le damos a entender cuánto nosotros lo amamos, un día en el año nosotros celebramos el día que él nació. Un día que él nació, el que le hayan puesto o el que sea, no me interesa. Yo por eso no voy a dejar de celebrar su existencia. Por eso tampoco voy a dejar de celebrar la existencia del niño Jesús, del Rey de Gloria. Porque no sé específicamente cuándo nació. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es celebrarlo a él. Y celebrar específicamente su nacimiento. Y vamos a ver en esta mañana por qué es tan importante su nacimiento. Sí, el nacimiento de Cristo necesita ser olvidado. No me malinterpreten. Cuando digo que el nacimiento de Cristo necesita ser olvidado,
necesita ser enviado para que el mundo no conozca la oportunidad de su salvación. Ese es el plan de Satanás. Por eso es que están haciendo tanto hincapié. Y por eso los medios de comunicación y todo la maraña esta, la telaraña esta que han construido esta élite a nivel mundial y que controla la media, ¿verdad? Y todos los medios de comunicación y propagación están haciendo un esfuerzo muy grande para eso, para que se olvide el nacimiento de Jesús, para que el mundo no conozca la oportunidad de su salvación, para que el mundo no conozca la realidad de su redención. Amén. ¿Sí? Porque tú necesitas saber eso. Y nosotros no nos vamos a callar, aunque el mundo haga lo contrario. Aunque la gente esté por ahí con su bobería de que si sí o no, nosotros sí celebramos el nacimiento de Cristo. Porque la gente tiene que saber algo y tú tienes que saber algo. El hombre, tú, has sido redimido. Amén. Vamos a empezar por ahí. Pero si tú desconoces acerca de su nacimiento, el hombre ha sido redimido, la humanidad ha sido redimida. Pero si el hombre y la humanidad desconocen acerca de su nacimiento, ¿cómo entonces va a entender el significado de su muerte? De su muerte, que es la que propició la redención del mundo, la redención de tu vida. ¿Cómo entonces, si el mundo desconoce acerca de su nacimiento, cómo entonces podrá apropiarse de aquello a lo cual no puede alcanzar por razón de su ignorancia? ¿Cómo va a alcanzar algo que desconoce? Por eso es el esfuerzo de tratar de enterrar ese pasaje de la historia, de tratar de cubrir con montones de subterfugios el nacimiento de Cristo. Pero quiero decirte algo, ellos no saben, ellos no se han dado cuenta de una cosa. El problema es que por muchas cosas que tratan de tirarle a este suceso en la historia para tratar de cubrirlo, la luz de la estrella de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, no se puede apagar con nada. Con muchas cosas que ellos traten de cubrirlo, va a seguir brillando, porque ese es el Rey. Y todavía van a haber hombres que van a estar hablando de él. ¿Por qué? Porque el problema es que la muerte redentora de aquel que salvó al mundo está inexorablemente y vitalmente ligada y unida, conectada a su nacimiento, a su encarnación, a la encarnación. La muerte de Jesús es el acontecimiento central de la historia y su propósito fue y es la redención del hombre. Tu redención y mi redención. Y vamos a buscar lo que dice Gálatas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero mire lo que dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y sigo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí hay muchas verdades en las cuales nosotros pudiéramos profundizar, pero no vamos a hacerlo porque estamos hablando acerca del nacimiento. Y cuando tú ves este pasaje en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, muy claro dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo. ¿Qué cosa significa que cuando viene el cumplimiento del tiempo? Cuando se cumple un tiempo, significa que lo que va a ocurrir en ese tiempo, todo el tiempo que pasó atrás, y valga la redundancia, ya no se tiene en cuenta, sino que se tiene en cuenta, el hecho se tiene en cuenta a partir del momento en que se cumplió.
Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? De lo que Dios quería hacer. Y si tú vas ahí a ese versículo, te dice qué es lo que quería hacer. Dice que Dios quería redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijo de Dios. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense. Redención. Es el plan maestro de Dios. Pero para que se pudiera lograr la redención del hombre, su hijo, su único hijo, tenía que nacer y tenía que venir a la vida. Tenía que encarnar. Y la palabra de Dios nos dice allí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo para nacer de mujer y nacer bajo la ley. La redención fue ese acto a través del cual Jesucristo pagó el precio para salvar al hombre de la maldición de la ley. El hombre estaba atrapado bajo la maldición de la ley. El hombre estaba cautivado a causa de la maldición de la ley. Y vamos a ver eso un poquitico ahora, un poquitico más, pero es muy importante que entiendas esto. El hombre estaba en esa condición y necesitaba ser redimido. Y lo único que podía redimirlo, o sea, lo único que podía liberarlo de esa situación, era que alguien pagara un precio. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que la palabra nos enseña, y nosotros entendemos por redención. Pero no podía de ninguna manera ocurrir la redención si aquel que iba a redimir no venía, no nacía. Te das cuenta que es tan importante el nacimiento de Jesús y la celebración del Señor. Ahora dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición de la ley. No porque la ley fuese mala, porque en realidad la ley no es mala. La Biblia dice que la ley de Yahweh, de Dios, la ley del Señor, es perfecta, que convierte el alma. Pero ¿por qué es que convierte el alma? La ley no es mala, el que es malo el hombre. Pero quiero que vean, vamos a ver esto. ¿Por qué para redimir o para rescatar al hombre de la maldición de la ley? Porque por medio del conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ahí tú lo ves en Romanos capítulo 3, versículo 20. La escritura dice, discúlpame, es que tengo los dedos tan fríos que no puedo pasar me cuesta trabajo, tengo la mano tan... Dice, Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, vamos a leer el 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es por el conocimiento de la ley. Por el conocimiento de la ley, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Pero mira lo que dice pues, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y todos sabemos la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos, o sea, no tendrás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no hurtarás, no matarás, no dirás falso matrimonio, que son mentir, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Allí nosotros encontramos la ley del Señor, está allí en la Escritura. Pero cuando tú entiendes, cuando tú conoces qué cosa es, cuando tú conoces la ley de Dios, entonces por medio de ella es que viene el conocimiento del pecado. Cuando tú conoces la ley, tú conoces entonces qué cosa es lo que es pecado. Pero no solamente era necesario que el hombre fuera redimido de la ley porque estaba bajo maldición de la ley, porque ella trae el conocimiento del pecado, sino que por medio de la ley viene también
la imputación del pecado. No solamente el hombre conoce el pecado, sino que el pecado le es imputado, le es imputado es que que el hombre lo toma, que el hombre lo toma, ¿verdad? Que se le es imputado, que se le es dado, que el hombre se hace culpable del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y dice entonces el versículo 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero donde hay ley se inculpa de pecado. ¿Pero por qué se inculpa de pecado? Porque una vez que el hombre transgrede la ley, entonces se le imputa el pecado. El hombre viene a ser culpable de pecado por cuanto transgredió esa ley. Fíjense que el hombre estaba bajo maldición de la ley porque conocía lo que era pecado. No solamente eso, sino que también porque una vez que el hombre transgredía la ley o transgrede la ley, el pecado le ha imputado, la culpa de ese pecado, sino que también a causa de la ley, también entonces viene la sentencia de muerte para el hombre, que es la sentencia de separación del pecado. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de qué dice? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 7, versículo 5, mire lo que dice: pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y yo no sé todavía cómo es posible. Eso es otro tema. Es que cuando tú estudias la Escritura, vas concatenando una verdad con otra, porque es que Dios te va revelando y te va enseñando. ¿Cómo es posible que hay gente que están tratando de judaizar a otros o de traer a otros a vivir bajo la ley, cuando la ley, cuando estando bajo la ley, estoy bajo maldición por causa de esa ley? Porque el conocimiento de la ley me trae conocimiento de pecado. El conocimiento de pecado hace que si transgrede esa ley se me impute el pecado. Y no solamente eso, sino que estoy bajo sentencia de muerte, que es separación de Dios por causa del pecado que vino a mí por causa del conocimiento de la ley. ¿Entendiste eso? Y ahora hay gente que está diciendo a la gente que no es por gracia, que no es por regalo de Dios, sino que tienes que vivir bajo la ley y tienes que obedecer toda la ley y tienes si no, no te salvas. Si no eres judío, si no observas la ley, como dice ahí, entonces no eres salvo. Si no vives según la ley de Moisés, no eres salvo. Y no estamos diciendo que la ley de Moisés era mala. La ley de Moisés era santa, pero el hombre es el que no es santo, el hombre es el que no es malo. Y por causa de ella, de eso es que entonces el hombre peca. Pero la palabra entonces me dice que la ley no puede justificarse. Nadie se puede justificar por la ley. Nadie puede justificarse por la ley. Por eso era necesario que viniera un redentor. Ya viste, entonces estamos mirando otra vez y estamos otra vez viniendo al hecho de la importancia del nacimiento de Jesús. El hombre estaba bajo sentencia de muerte y bajo maldición a causa de la ley, y necesitaba a alguien que lo sacara de allí. Y dentro de ese hombre estás tú y estoy yo. Si nadie te lo había dicho, tú tienes que saberlo. Tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, yo estoy ahí. Todos los hombres estamos ahí. Era necesario que viniera alguien a pagar un rescate por el hombre para salvarlo de esa condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese acto maravilloso, ese acto de amor
sin precedente, único y exclusivo, y que nunca habrá ninguno que se pueda comparar al amor de Dios, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos hablando de su nacimiento. El Señor redimió a los hombres de la maldición de una ley que es divina, pero que fue quebrantada por los hombres. El Señor redimió con su sangre preciosa. Y eso a través de la fe, y los que se apropian de ese sacrificio único. El Señor redimió a los hombres de una ley, de la maldición de una ley que había sido quebrantada, pagando un rescate sustitutivo por aquellos que no podían efectuar su propio rescate. ¿Puedes tú pagarle a Dios el rescate para ser salvo? ¿Puedes tú pagarle a Dios un rescate que satisfaga las demandas de su justicia y de su santidad, siendo un hombre tan vil y pecador como lo soy yo también? ¿Puedes tú pagarle a Dios un rescate? Por eso era que es necesario un redentor. Y por eso es que entonces vino Jesús. Y por eso es que nosotros celebraremos, gústele a quien no le guste, aunque lo prohíban, celebraremos a Jesús. Y diremos, feliz Navidad. Porque es el tiempo del nacimiento, de la natividad, del nacimiento de Jesús. Pero aun cuando el Señor redimió a los hombres, ¿cómo llegar a la propiciación? ¿Cómo alcanzar, cómo abrazar esa redención si no comenzamos por su nacimiento? Mira, la historia de la raza humana desde su comienzo ha sido la historia de la preparación de su venida. ¿Entiendes eso? La historia del género humano, desde que comenzó hasta, como dice la palabra, hasta que se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo. Esa historia fue el tiempo de la preparación para su venida, su nacimiento. Y su pasión, muerte y resurrección por los hombres. La profecía que Dios mismo, Elohim, la profecía que Dios mismo dio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa profecía en la que Él le dice a la mujer, tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Dice, y ella le dirá en el calcañar. Esa promesa de redención, esa promesa que es la primera profecía que hay en la Escritura, el primer profeta de los profetas, el Dios mismo omnipotente profetizó y dijo, Él te va a escarchar la cabeza, Él va a acabar con tu imperio de muerte, Él te va a aceptar el golpe de gracia en tu cabeza, en tu cabeza, porque no dice en el costado, ni en una pata, ni en una mano, en la cabeza, que es símbolo de autoridad y de potestad. Allí te va a herir, te la va a escarchar, te la va a destruir, aunque ella va a herirte en el calcañar. Y ese fue el tiempo que Jesús, nuestro Señor, pasó por el sacrificio de la cruz. El diablo pensó que iba a terminarlo allí. Pero bueno, esa profecía que el mismo Dios había dado fue esperada por cientos de generaciones. Cientos de generaciones. Que intencionalmente escudriñaban las Escrituras para conocer el tiempo del cumplimiento de la divina profecía. Vamos a buscar allí lo que dice. Primera de Pedro. A ver si es verdad, ¿no? Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia, fíjate, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora dice, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Durante generaciones, muchos profetas estuvieron mirando y buscando, y bueno, y ustedes ven aquellos sabios del oriente que cuando vieron la estrella fueron guiados por la estrella hasta donde el Señor estaba cuando pequeño. Es una evidencia de que mucha gente durante todo ese tiempo estaban estudiando, estaban buscando, porque estaban esperando que se cumpliera la profecía bendita del nacimiento del Mesías. ¿Y cómo es posible que hoy los que dicen que son cristianos, la iglesia está dormida y la gente está en tontería y no estén celebrando el nacimiento de Cristo? Algo tan importante. Profetas, gente, hombre de Dios, estaban buscando cómo que ya se cumplió, cómo que ya sucedió. No vas a estar celebrando tú eso. Porque a quien se le quiere decir, no, porque ese día otra gente celebraba otra cosa. No seas mongo. No seas tonto. No te dejes engañar por Satanás. Ese es tu rey. No te interesa lo que digas. Ese es el tiempo. Y este es el tiempo en que celebramos los cristianos, la mayoría de los cristianos, el nacimiento de Cristo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Muchos profetas inspirados por Dios hablaron acerca de su venida. Y no faltaron los detalles. Porque Dios, fíjate algo tan importante. Si fuera algo que no fuera importante, como para estar mongoleando y dejar de celebrarlo. ¿Entiendes? Yo no quiero herir los sentimientos a nadie. Perdóname si te estoy hiriendo tus sentimientos, pero ese no es mi interés. Mi intención es que tú entiendas que si no fuera importante, Dios no hubiera dado detalles. Dios dijo, van a nacer en una aldea. ¿Y tú sabes dónde van a nacer? Van a nacer en Belén, en la más chiquitica de todas, en el pueblito que nadie se acuerda. Allí van a nacer el Mesías. Van a nacer en un establo. No va a haber lugar para él en ningún lugar. Pero allí, cuando los hombres ni lo recibieron, allí van a ser mi hijo. Y ¿sabes qué? Van a ser de una virgen. Para hablar de la encarnación, que eso es otro tema que bueno, que es también crucial para el Evangelio. Y para las noticias buenas de salvación de los hombres. Pero hubieron detalles, muchas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, aquí en la Escritura, acerca, porque para Dios quería que los hombres pusieran su atención en este suceso tan importante, el nacimiento de Jesús. Y Juan, uno de los discípulos, dijo, sin embargo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso fue cuando vino. Pero hoy, muchos no están recibiendo. No lo están recibiendo, negándose a celebrar el nacimiento de Cristo. Porque tienen, mira, su nacimiento es vital. ¿Y tú sabes lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Si tú tienes Biblia lo puedes encontrar. Hebreos capítulo 2, mira lo que dice. Y vamos a leer del 13 al 14. Dice. Y otra vez, dice, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Cristo. Pero mira lo que dice después. Él participó de carne y de sangre, pero ¿sabe para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
Eso es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nació, participó de carne y de sangre, se encarnó para destruir el imperio de la muerte. Fíjate si es importante su nacimiento, no es nada importante. Su encarnación, su venida a la tierra, la encarnación del Hijo de Dios, se hizo con el propósito de la redención y la expiación de la humanidad. Por eso es que tiene que ser olvidado. Porque una vez que eso se haya logrado, entonces el hombre queda a merced de Satanás y del mundo. Por eso quieren que se olvide. Porque si el hombre se olvida, ya queda en las manos del diablo y del mundo. Y el propósito del diablo es destruirte. El propósito del diablo es hacerte esclavo del pecado, es privarte, quitarte toda esperanza de libertad. Así mismo. Privarte la oportunidad de conocer a tu Salvador, a Jesús de Nazaret, al niño enviado, al Mesías, al Rey. Y tú tienes que saber que el diablo odia todo lo que Dios ama. ¿Y tú sabes qué cosa Dios ama? Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti donde quiera que estés, en cualquier país del mundo, donde tú estés viendo este mensaje, en donde quiera que tú estés, Dios te ama a ti. Y por causa tuya es que Él vino. Por causa tuya Él se encarnó. Por causa tuya Él nació. Nació por ti y por mí y murió por ti y por mí. Se encarnó para que al asumir una naturaleza humana como la tuya y la mía, Él pudiera ofrecer su vida como precio del pago que tú y yo nunca íbamos a poder pagar. No hay redención sin sangre, sin derramamiento de sangre. Y ciertamente no iba a ser la tuya ni la mía la que iba a poder suplir la exigencia de justicia y de santidad de Dios. Porque nuestra sangre no es limpia, no es pura. Porque somos pecadores. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Eso está en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, que es separación de Dios. Porque la paga, porque todos los que pequen están destinados a estar separados de Dios, dice. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuán importante es su nacimiento? ¿Cuán importante entonces para mí? Claro que lo voy a celebrar. Lo voy a celebrar todos los años. Lo voy a celebrar su nacimiento. Todos los días voy a recordar lo que Él ha hecho por mí. Pero una vez al año yo voy a celebrar su nacimiento. Sí lo voy a celebrar su nacimiento. ¿Tú entiendes ahora por qué es tan importante? ¿Y por qué tiene que ver tan personalmente contigo el nacimiento de Jesús? ¿Entiendes por qué entonces la desaparición de la celebración de su nacimiento, de la historia del hombre, es un atentado contra la esperanza de salvación para la humanidad? Su nacimiento, su encarnación, es la declaración de parte de Dios de que Él en su corazón tiene el propósito de salvar al mundo. Y esa es la buena noticia que tú y yo tenemos que saber y también proclamar. Dios, el propósito de Dios es salvar a los hombres. Y para eso envió a su Hijo.
Por eso, yo, para terminar en esta mañana, yo voy a decir algo en esta mañana que está bastante, quizás esta sea la parte que menos te guste, pero para mí es una declaración, es un statement de fe, decir esto. Yo, personalmente, me imagino que muchos cristianos del mundo piensen igual. Pero yo entiendo que todo intento de desmoralizar, de ocultar, de poner en duda y de encubrir el nacimiento de Cristo, así como su muerte y su resurrección. Pero todo intento de eliminar el nacimiento y la celebración del nacimiento de Jesús de la historia de los hombres, de desmoralizarlo y ocultarlo, es un acto de homicidio contra la humanidad. Es un acto de homicidio contra la humanidad porque priva al género humano de la oportunidad de ser salvo por Jesús, de ser salvo de la condenación eterna, de ser salvo de la condenación, de la separación de Dios para siempre. Y ese día va a llegar, el día en que se culminen los tiempos. Un día vino el cumplimiento del tiempo que Dios enviara a su Hijo. Viene el día en que venga el cumplimiento de que su Hijo regrese por segunda vez y se hace el juicio y se acabó todo. Pero todo lo que intente neutralizar, esconder, poner en duda, desaparecer el nacimiento y la celebración de Jesús es un acto de homicidio contra la humanidad. Me gustaría leer contigo Isaías capítulo 9. Y todos saben qué es lo que dice ese capítulo ahí. Pero me gustaría leerlo. Porque aunque yo me lo sé, pero parafrasear.